Bueno, hermanos, es un gozo poder presentar a Manny, Pastor Manny. Él trajo su core group aquí con él, sus 3 pollitos, 4 están allí con él. Damos gracias a Dios por la obra que ya está comenzando en Kansas City. Estamos gozosos de que pudimos nosotros como iglesia poder ordenarlo. Entonces, como es ordenado en nuestra iglesia, yo creo que vale la pena y tenemos que escucharlo y predicar otra vez. Así que tenemos el gozo de escucharlo hoy. Déjame orar por él y después es todo tuyo, mi hermano. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mi amado hermano Manny Contreras. Doy gracias por él y su familia y lo que está haciendo en Kansas City. Te ruego en este día que tú prepares nuestros corazones para la palabra. Cuídalo, ayúdalo y que él pueda proclamar tu palabra para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, pastor. Buenos días, familia. Es un privilegio siempre poder predicar la palabra del Señor y más a esta iglesia amada. Ustedes como iglesia han sido de gran bendición para mi familia, para mí en lo personal, cómo nos amaron, cómo nos cuidaron y fui ordenado aquí y enviado por esta iglesia. Entonces, tengo un gran amor y aprecio por cada uno de ustedes y es un privilegio poder exponer la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana, como yo creo y yo le enseño a todos que la predicación expositiva es lo que se debería predicar, es lo más saludable para la iglesia. Vamos a continuar las series en Jueces y hoy el pasaje de hoy en día, y si tienen sus Biblias, y por favor pueden abrir en Jueces capítulo 8 y vamos a empezar en el versículo 29 y vamos a también ir de todo el capítulo 9. Jueces capítulo 8 del 29 hasta el final del capítulo 9. Una de las grandes bendiciones de mi vida cristiana, ahora reflejando y pensando en toda la obra de gracia que el Señor ha hecho, una de las mayores bendiciones es poder crecer y nacer y ser parte de una iglesia de inmigrantes. Ahora, por el último mes y medio hemos estado asistiendo a una iglesia americana y es la primera vez en toda la vida en la cual se ha hecho, pero toda la vida he sido parte de una iglesia formada de inmigrantes, gente que ha dejado su país, ha dejado todo para venir unos persiguen una mejor vida aquí en los Estados Unidos, prosperar a su familia, sacar adelante a su familia. Y la historia del inmigrante es una historia hermosa. Pero la historia que me encanta es la historia del inmigrante cristiano. Porque una de las bendiciones es poder escuchar los testimonios de alguien que ha dejado todo y en búsqueda de una mejor vida, en búsqueda de tal vez dinero, un hogar, pero el Señor los salva y los alcanza y lo transforma. Y ahora pueden ver hacia atrás y ver que todo eso, lo que pasaron, todo lo que sufrieron para llegar, era para que conocieran el Evangelio de Jesucristo. Y su vida ha sido transformado y cambiado. Pero no solo eso, ahora son extranjeros en un nuevo país. Pero su identidad es en Cristo. Aunque tal vez no tengan mucha familia en este país, pero su identidad es en Cristo. Y tienen una nueva familia en Cristo que lo han encontrado. Y padres, si ese es su testimonio, si Dios, por su gracia y su misericordia, lo ha traído a este país, y ha conocido al Señor Jesucristo, compártaselo a sus hijos. Porque muchas veces cuando los hijos crecen en la iglesia y tal vez no tienen, muchos dicen que no tengo un testimonio tan malo, no he hecho cosas tan malas. Pero si miran, la providencia del Señor es desde los padres. Cómo Dios ha obrado a través de sus padres que han inmigrado a este país. Dios los salva, Dios los rescata y ellos tienen hijos, tienen una familia y los instruyen en la palabra de Dios. Esa es parte del testimonio. Pero la historia de la iglesia inmigrante se sigue escribiendo. No para con la primera generación, sino que ahora, y un ejemplo es esta iglesia, que muchos son de la primera generación que inmigraron a este país, pero como se puede ver, hay muchos niños. Hay una segunda, hay una tercera, hasta cuarta generación aquí en esta iglesia.
La historia de la iglesia inmigrante sigue escribiéndose. Y a través del libro, a través de todo el Antiguo Testamento, pero más en este libro de Jueces, vemos la gran importancia de que la historia de la iglesia se sigue escribiendo y la gran importancia que la primera generación, que la segunda generación tienen. La gran bendición, pero también la gran responsabilidad que tienen de seguir conociendo a Cristo, de seguir instruyendo a las segundas generaciones en Cristo. ¿Por qué? La iglesia sigue caminando. La historia de la iglesia sigue siendo escrita. Dios sigue salvando. Y ahora, a través de todo el libro de Jueces, vemos un ciclo que se repite una y otra vez. Que la gente se consagra al Señor. Piden la ayuda del Señor, claman al Señor. Pero luego hay la tentación de los dioses de los extranjeros. Hay la tentación de estar en un nuevo lugar, en un nuevo país, en un nuevo área donde se está prosperando, donde podemos alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, donde podemos llegar hasta el punto en el cual nosotros podemos llegar, sea educativo, sea en el trabajo, sea financieramente, nosotros podemos lograr algo aquí. Y a veces fijamos nuestra mirada en los dioses de los extranjeros, sabiendo que nosotros no pertenecemos aquí. Esto no es nuestro hogar. Y de igual manera, la iglesia de hoy, esta iglesia tiene la responsabilidad de fijar sus ojos en Cristo, de enseñarle, de instruirle a la iglesia, a las siguientes generaciones, qué Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, y rogarles que sigan fiel y firmes. Y en este capítulo, en este pasaje, vamos a ver lo que pasa cuando una iglesia, cuando el pueblo de Dios quiere otro rey. Ya no quieren seguir el Dios del pacto. Ya no quieren seguir el Dios que los trajo a sus antecedentes de Egipto, el que les dio esta tierra prometida. Ya no lo quieren seguir, sino que lo dejan y quieren otro rey. Y ellos mismos lo escogen. Entonces, que esto sirva como una advertencia a la iglesia hoy en día. Y también una exhortación, que hay esperanza, porque nosotros tenemos un buen rey. A través del libro de Jueces, Dios en su soberanía, en su amor, en su gracia, Él es el que levanta jueces para liberar, para sacar al pueblo, para alinear a ese pueblo una vez más hacia la voluntad del Señor. Pero como vemos, y como ustedes de seguro ya han visto, dejamos o empezamos este pasaje en capítulo 8, en el 29, al final de la vida de Gedeón. Al final de la vida de Gedeón, si me acompañan en el capítulo 8, verso 29, dice: entonces Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenían en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de las manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Aquí podemos ver que se está acercando el final de la vida de Gedeón. En el capítulo 8, verso 22, el pueblo, después de ver todo lo que Dios ha hecho por medio de Gedeón, ellos le piden a él que él sea su gobernante, que él sea su rey, que él sea el Señor sobre ellos. Ellos le pedían a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero en el versículo 23, pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo, el Señor es el que reinará sobre ustedes. Ahora, él tenía un concepto correcto de la soberanía de Dios, del reinado de Dios. Él sabía que Dios es el que elige
alguien que reine sobre ellos. El Dios, a través de este libro, a través de la historia, es el que está levantando líderes. Entonces el pueblo, al pedirle a Él reinar sobre ellos, Él dice no, porque el Señor debería reinar sobre ustedes. Yo no lo voy a hacer, ni tampoco mis hijos. Entonces, eso era su confesión, que el Señor debería reinar sobre ustedes. Pero en la práctica, pero en su vida era algo diferente. Como vemos en los siguientes versos, entonces Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos porque él tuvo muchas mujeres. Su confesión era, yo no voy a ser rey sobre ustedes, sino que el Señor debería ser rey. Él es el que reina, ni mis hijos ni yo. Pero él estaba viviendo como un rey. Él se estaba dando los lujos de un rey. Él estaba viviendo como que si él fuera un rey. Y no para ahí, sino que en el verso 31 dice que la concubina que él tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ahora, él estaba viviendo como un rey. Y no solo eso, pero tuvo un hijo, Abimelech. Y ese nombre significa mi padre es rey. Ahora lo que vemos aquí es al final de la vida de Gedeón, después de haber sido usado grandemente por Dios, después de haber experimentado la grandeza de Dios, él confiesa que Dios es el que debería reinar, pero su vida dice algo diferente. Su vida dice que él es rey, hasta le puso a su hijo para que siempre se recordara y para que todos supieran que mi padre es rey. Y ahora, esto es importante que nosotros notemos esto porque todo lo que va a suceder después de aquí, todo lo que vamos a ver a través de la vida de Abimelech, no es toda la culpa de su padre, pero es importante nosotros notar eso. Aquí el texto hace una gran separación aquí, en los versos 30 y 31, y a través de todo el pasaje siempre va a ser esta distinción, que él tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos. Tenía 70 hijos descendientes directos, hijos que tenían todos los derechos de su padre. Y luego en el 31, pero tenía en Siquem otro hijo que le puso por nombre Abimelech, que fue dado por una concubina. Este hijo no tenía ningún derecho de los demás. Este hijo de seguro no recibió la misma atención, los mismos privilegios, el mismo tiempo que su padre. Ahora, de seguro hay algunos aquí que han crecido sin padre y saben lo que es sentirse así. Tal vez hay algunos que saben lo que es sentir eso. Entonces, a través de la vida de Abimelech, podemos ver que el texto da una gran distinción. Y no solo eso, pero al morir Gedeón, como dice en el verso 33, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Después de que este gran líder, el Señor, murió, lo primero que hace el pueblo de Dios se vuelven a los dioses que servían antes. Si se recuerda de la historia de Gedeón, una de las primeras cosas que él hizo fue destruir los ídolos, destruir los baales de esa área. Y ahora, cuando él se muere, los israelitas vuelven a prostituirse con los baales. Se regresan atrás a los dioses en la cual el Señor los había liberado, al cual el Señor, por medio de su siervo, había derrotado y destruido. Y no solo eso, pero cuando vemos la palabra Baal Berit, eso tiene gran significado. El pueblo o la nación de Israel, ellos hicieron un pacto con Dios. Y el texto nos dice que se prostituyeron. Es una palabra muy, muy fuerte. Pero el significado de Baal es Señor. Y el significado de Berit, Baal Berit, significa que Baal del pacto. Ahora pueden ver la prostitución de la nación de Israel. Ellos tenían el Dios de pacto.
el Dios que había liberado a sus antecedentes de Egipto, el Señor que los había traído hasta esta tierra, el Señor que les había ayudado a ganar batallas, el Señor que había hecho un pacto con ellos. Ellos, dice el texto, que se volvieron a prostituirse e hicieron Baal Berit su Dios. Baal, entraron en un pacto con Baal. Esto es lo que la nación de Israel hizo. 34 dice, así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, los que les había librado de manos de todos los enemigos en derredor. Y tampoco mostraron bondad hacia la casa de Jeroboam, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Es muy fácil nosotros olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros tenemos una necesidad, ahí estamos, rogándole al Señor. Ahí estamos en los servicios de oración. Ahí estamos a las 6 de la mañana en la oración por Zoom, clamándole al Señor porque tenemos una necesidad. Pero muchas veces cuando el Señor nos da lo que pedíamos, tal vez sea algo financiero, algo médico, alguna necesidad espiritual, sea lo que sea. Pero es fácil de nosotros olvidar. Y es más fácil cuando no invertimos nuestra vida, no invertimos lo que Dios ha hecho, no invertimos nuestro testimonio en los demás. Ahora, el pueblo era pronto en dejar el Dios del pacto y hacer un pacto con Baal. Decir, no, este Dios es el que nos va a prosperar. Este Dios es mejor que el Dios que Gedeón tenía. Y es más, tampoco mostraron bondad hacia la casa de Jerobal, es decir, Gedeón. Y se olvidaron de todo el bien que él había hecho con su pueblo. Que eso no pase con nosotros, iglesia. Que nosotros no seamos prontos de olvidar lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado. Y que nosotros no seamos prontos para no compartir eso con las generaciones que vienen. No compartir eso con nuestros hijos. No invertir ese testimonio en la cual el Señor ha obrado en él. Ahora ellos, estos versos, acuérdense de ello, porque el capítulo 9 es un capítulo muy triste. Porque ahí vemos cuando el pueblo de Israel no solamente abandonan su Dios, no solamente hacen un pacto con el Dios de los extranjeros, no solamente se olvidan de todo lo que Gedeón ha hecho, pero hacen un desastre con ellos mismos. Hay tanta maldad en este capítulo 9, pero aún en eso no se olviden que Dios sigue obrando. Que en medio de todo este caos que nosotros vamos a embarcar y nosotros vamos a leer y nosotros vamos a estudiar, Dios sigue obrando. Dios está en medio de esto. Y cada vez que veamos al pueblo de Dios escoger este rey, este Dios, acuérdense, esas son las consecuencias cuando nosotros nos olvidamos del Dios y cuando nosotros preferíamos vivir bajo el reinado de extranjeros, bajo el reinado de gente en la cual no sirven al Señor. El capítulo 9 empieza: Abimelech, hijo de Jerobal. Él fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerobal, 70 hombres, reinen sobre ustedes? ¿O que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieran. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y sobre una piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 hombres. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobal, se libró porque se escondió. Se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet Milo, y fueron e hicieron rey Abimelech junto
a la encina del pilar que había en Siquem. Vemos aquí cómo desarrolla su plan al poder Abimelech. Abimelech va a ser, y como vamos a ver, es un rey malvado. Es un hombre completamente depravado. Aquí podemos ver lo que es la naturaleza pecaminosa. Aquí podemos ver lo que llega a una ambición pecaminosa. Que Abimelech, sabiendo que su padre, Gedeón o Jerobal, estaba muerto y pues la gente de seguro quería un líder. Entonces, él empieza una conspiración. Él llega a los parientes de su madre. Él llega al pueblo de Siquem y él empieza a decirles, oye, ¿no sería mejor que solo había un rey? Y porque si dejamos que los 70 hijos reinen sobre nosotros, va a causar eso muchos problemas. Y no solamente deberíamos tener un hombre como rey, pero debería ser alguien pariente suyo. Y alguien como yo, les dijo Abimelech. Entonces ellos lo aceptaron. Dijeron, bueno, en el versículo 3, dijeron, bueno, es pariente nuestro. Y empezaron a decirle a la gente sobre él. Y ahora vemos aquí también en el verso 4, que no solamente lo agarran como su líder, no solamente lo aprueban como su líder, pero le dan dinero, le dan 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, del templo de su Dios, el Dios en el cual ellos han hecho un pacto, el rey, el Dios de los extranjeros. Agarran 70 piezas de plata y se lo dan a Abimelech. Y con eso, él consigue o pone a sueldo hombres malvados, asesinos, hombres indignos y temerarios. Y él pagó para que ellos le siguieran. Pero no para ahí. Luego fue a la casa de su padre Nofra. Y sobre una piedra, él mató a sus hermanos, a los hijos de Jerobal, a 70 hombres. El líder, el rey en la cual este pueblo había escogido para que se dirigiera sobre ellos, para que gobernara sobre ellos, para que reinara sobre ellos. Esto es su forma de reinado. Él va a la casa de su padre y a los 70 hermanos suyos los mata sobre una piedra. Y juntamente con los malvados que había contratado, esto es lo que hace. Ahora, esta es la primera vez que vemos porque a través de todo el libro de Jueces, Dios es el que está poniendo a alguien para gobernar. Dios es el que está levantando jueces para que lideraran su pueblo. Pero aquí, el pueblo de Dios lo tomó en sus manos. Ellos escogieron a Abimelech. Ellos fueron los que pusieron como rey a Abimelech. No solamente dijeron, sí, pues es pariente nuestro, pero le dieron dinero. Y con ese dinero él mató a sus hermanos para asegurar su reinado. Y al ver esto, en vez del pueblo de Dios decir, creo que cometimos un error. Creo que deberíamos devolvernos, arrepentirnos y pedir la misericordia del Señor, porque mira lo que este rey, mira lo que este hombre ha hecho. En vez de arrepentirse, el verso 6 dice, y se reunieron todos los habitantes. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y fueron e hicieron rey Abimelech, junto a la encima del pilar que había en Siquem. Ahora, para empeorar las cosas aún más, cuando lo coronaron rey, dice que lo hicieron junto del pilar, el que había en Siquem. Ahora, para saber un poco de la ciudad de Siquem, Siquem está localizado en el valle entre dos montes, entre el monte Gerizim y el monte Ibal. Ahora, esto es sumamente importante y sumamente histórico para la nación de Israel. En esta misma ciudad, casi en el mismo lugar donde habían coronado rey a este rey malvado que acaba de matar
a sus 69 hermanos, lo coronaron rey. Y ahora vemos más y más y más y más la prostitución de la nación de Israel. Porque este lugar en Siquem tenía historia dentro del pueblo de Israel. En Génesis 12, versos 6 a 7, nos dice que Siquem era un lugar de promesa. Este lugar era donde Abraham había recibido la promesa que esto iba a ser su tierra. Aquí, en este lugar donde coronaron a este rey, Abraham había recibido la promesa de la tierra prometida. No solo ahí, pero en Génesis 35:4 nos dice que Jacob reunió a los ídolos de su familia y los enterró debajo de una encima en Siquem, y esto era para simbolizar la purificación del pueblo y para hacer como símbolo que esta nación se iba a consagrar al Señor. Él había agarrado los ídolos en la cual la nación de Israel estaba adorando, y en Génesis 35 nos dice que los enterró debajo de la encima que había en Siquem. No solo eso, pero también en Deuteronomio 11, 26 al 30 nos dice que antes de entrar en Canaán, los israelitas habían recibido instrucciones de proclamar las bendiciones y las maldiciones de la ley. Dios había instruido que se subieran al monte Gerizim, al monte Ebal, y que proclamaran a todo el pueblo: estas van a ser las bendiciones si ustedes se consagran al Señor, si ustedes obedecen al Señor y si aborrecen a los dioses. Y luego en el otro monte habían dicho: y estas van a ser las maldiciones que vienen si ustedes no siguen los mandamientos del Señor, si no siguen a Dios, si van tras otros dioses. Entonces, ya me imagino en este lugar. Y si alguien se hubiera recordado de la maldición y de la bendición que vendrá sobre el pueblo, si obedecen o si desobedecen al Señor, se hubieran arrepentido. Pero, una vez más, como hemos visto en el capítulo 8, los israelitas volvieron a prostituirse, hicieron a Baal Berit su Dios y se olvidaron del Señor su Dios. Ahora, en este monte de historia que continúa, porque en Josué 25, Josué hizo un monumento como testigo del pacto que ellos habían hecho con el Señor. Y con ese pacto diciendo que nosotros vamos a obedecer al Señor nuestro Dios. Y en ese mismo lugar, en la cual había un monumento hace años, del pacto que ellos hicieron con Dios, ahora están ellos mismos. Quieren hacer las cosas de su manera, no quieren aconsejar a Dios, no quieren el líder en que Dios les va a dar, sino que ellos escogen a un rey malvado. Eso es importante, porque a través de esta historia es muy claro que Abimelech es un rey perverso, es un rey malvado, pero a la misma vez, tanto como él tiene la responsabilidad de sus acciones, también lo tiene el pueblo, porque el pueblo fue el que lo escogieron. El pueblo, como dice el verso 6, el pueblo fue el que se reunieron e hicieron rey Abimelech. Muchas veces cuando hay malos líderes, y más en el pueblo de Dios, estamos rápidos de juzgar al pastor que tal vez cayó en pecado, al líder que es corrupto. Pero aquí, y como funcionamos nosotros como iglesia, también tiene la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es el que vota, la iglesia son los que escogen los líderes. Y si hay un líder malvado, él recibirá juicio y recibirá las consecuencias de sus acciones. Pero también la responsabilidad cae en la iglesia. Y me encanta que aquí, en esta iglesia, se tiene que votar en todo. En las decisiones que la iglesia toma, se vota, porque la responsabilidad cae en nosotros, en el pueblo, en los miembros de la iglesia, y que siempre sea así. Si llega
algún líder, si llega algún pastor, que él mismo quiere el poder, que él mismo quiere ese puesto y va a hacer todo lo posible para recibir ese puesto, por favor, iglesia, tengan mucho cuidado. Pídanle, ruéguenle al Señor que Él les dé un líder, que Él les dé un pastor. Y nunca hay que olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Nunca hay que olvidar el cuidado que el Señor ha tenido con nosotros. Pero aún aquí, después de esta cena horrorosa donde se acaban de morir 69 hijos de Gedeón, aquí vemos la esperanza. Aquí vemos Dios obrando. En el verso 7 vemos, del verso 7 al 21 vemos el discurso de Jotam. Verso 7 dice, cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzó su voz y clamó y les dijo, escúchenme, habitantes de Siquem, para que Dios los oiga. Una vez los árboles, a ungir un rey sobre ellos, fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿he de dejar mi dulzura, mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después de los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. La zarza les dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Y ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey Abimelech, y si han procedido bien con Jerobal y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem, Abimelech, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad y integridad para con Jerobal y su casa, regocíjese en Abimelech, y que él también se regocije en ustedes, y si no, que salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Milo, y que salga fuego de los habitantes de Siquem y Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a ver y permaneció ahí a causa de su hermano Abimelech. Gary Ingrid dice que el mensaje de la historia de Abimelech es simple pero poderoso. Si el trono no lo ocupa Dios, lo ocupará un Abimelech, un rey de zarza. Si Dios no está gobernando nuestras vidas, si Dios no está gobernando nuestras iglesias, si Dios no está gobernando nuestros países, ¿quién lo va a hacer? Un rey malvado. Y ahora esta es la primera parábola que vemos en las Escrituras. Y Jotam se para encima del monte Gerizim y les cuenta esta parábola. Y si nos acordamos de Deuteronomio, aquí es donde en este monte se proclama la bendición y se proclama la maldición. Él se sube a este monte donde antes se había proclamado la bendición de seguir a Dios, de consagrarse a Dios. Y ahora, de ese mismo monte, les está contando de la maldición que caerán sobre tanto Abimelech como el pueblo de Siquem. En esta parábola nos deja saber que
había unos árboles que querían alguien que reinara sobre ellos. Querían un rey y le pidieron a tres personas, en este caso tres plantas. Le piden primero al olivo y luego a la higuera, a la vid, y luego por final le piden a la zarza. Y los tres que primero les había pedido, les dijeron que no, porque ellos sabían su función. Ellos sabían lo que Dios les había creado para hacer. Ellos sabían lo que Dios les había llamado a hacer. Si vemos el olivo dice, voy a dejar mi aceite con el cual honro a Dios y a los hombres. La higuera dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. La vid responde, he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ondear sobre los árboles. Entonces ellos sabían su propósito a la cual ellos fueron creados, pero finalmente le piden a la zarza. Los árboles le piden a la zarza que reinara sobre ellos. Y claro, la zarza les dice, sí, si en verdad me ungen por rey, sobre ustedes vengan y refúgense en mi sombra. Ahora, no sé si han visto una zarza, pero no puede dar sombra, no puede dar refugio a unos árboles. Más los cedros del Líbano, que están grandísimos, ¿qué sombra les va a dar la zarza? Pero bien confiado la zarza. No, yo les voy a proteger, vénganse, refúgiense en mi sombra. Pero les dice, si ustedes no lo hacen, si no me ungen sobre rey como ustedes, fuego saldrá de mí y les consumirá. Es interesante, porque esto es precisamente lo que está pasando en el pueblo de Dios. Este líder, este rey, no tiene nada que ofrecer. No hay nada de protección, no hay nada, y a comparación, comparándolo como la zarza, en este contexto, la zarza es usado para echar al fuego, para que el fuego crezca. Y cuando se prende el fuego en la zarza, quema todo. Y eso es precisamente lo que va a pasar aquí. Pero es interesante, porque Jotam al decirle al pueblo, él les dice, esto es lo que le va a pasar tanto a Abimelech como a ustedes. La responsabilidad no solamente cae sobre Abimelech, pero cae sobre el pueblo. Ahora, Jotam está hablando sabiendo que él está hablando de parte de Dios, enojado de lo que había pasado. Y estaba profetizando lo que va a suceder aquí, y sabemos eso porque se cumplió. Y hizo lo que pues yo seguramente hiciera. Con mucho valor les contaría esta parábola del rey que habían escogido, y en cuanto termine mi speech salgo corriendo y huyo. Eso es lo que él hizo. Y vemos que Dios aún está obrando en medio de esto. Que Dios sigue siendo soberano, aún sobre esta situación tan difícil, tan triste, y que va a terminar en fuego consumidor. Continuamos en el verso 22. Abimelech reinó 3 años sobre Israel. Esto no fue un reinado corto. Muchas veces cuando leemos las escrituras, y más cuando leemos algo rápido o el capítulo junto, a veces pensamos que pasó rápido. Pero no, por 3 años tuvieron como rey Abimelech. Por 3 años estaban sufriendo el pueblo. Por 3 años estaban prostituyendo, buscando otros dioses. Por 3 años continuaron este pacto con Baal y seguían y tenían como rey Abimelech. Pero en el verso 23 dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Dios está obrando en medio del caos. Dios está obrando en los países, en las iglesias, en los lugares donde hay líderes malvados.
Dios se está moviendo. Y aquí Dios empieza a obrar. Dice que envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes. Los habitantes de Siquem procedieron perfidamente a Abimelech para que viniera la violencia hecha a los 70 hombres de Jerobal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para que matara a los hermanos. Dios está obrando. Dios tiene una respuesta para la maldad que está sucediendo aquí en este texto, y Dios de igual manera tiene la respuesta de la maldad que está sucediendo a nuestro alrededor hoy en día. Dios envía un espíritu de discordia. 25 dice que los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaron a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino. Y se lo hicieron saber a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus parientes y pasaron a Siquem. Y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él. Salieron al campo y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entraron a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobal y no es Zebul su oficial? Sirvan a los hombres de Hamor, padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servir a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelech y yo diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem y están aborotando a la ciudad contra ti. Ahora pues levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y en la mañana, en cuanto salga el sol, te levantarás temprano y atacarás la ciudad. Entonces cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a la mano. La misma cosa que Abimelech había hecho con la ciudad de Siquem. Ahora viene Gaal y hace lo mismo. ¿Por qué estamos siguiendo a él, hijo de Jerobal? Casi le está diciendo: deberían tener un líder aún más malvado, recordándoles al pueblo que él es hijo de Jerobal, hijo de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Destruyó los dioses de Baal. Deberían seguirme a mí, dice Gaal, hijo de Ebed. Deberían servirán los hombres de Amor, que es padre de Siquem. ¿Por qué deberíamos servirle a él? Él empieza a hacer lo mismo que Abimelech había hecho en el principio. Y aquí se empieza, aquí podemos ver que en el verso 23, el espíritu que envió de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Porque los habitantes dicen: sí, está bien. Siguieron a Gaal. Pero había un gobernante, Zebul, que sabiendo lo que estaban planeando Gaal y su ejército, le fue y le dijo a Abimelech. Y Abimelech va a responder de manera horrorosa y de manera que solamente un hombre depravado, un hombre malvado va a responder. En el 34, Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscadas contra Siquem con 4 compañías. Gaal, el hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech, el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver a Gaal, a la gente, dijo a Zebul: mira, vienen gente bajando de las cumbres de los montes. Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres, le dijo Zebul. Pero Gaal
volvió a hablar y dijo, veo gente que baja de la parte más alta de la tierra y una compañía que viene por el camino de la encima de los adivinos. Entonces Zebul le dijo, ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este pueblo el que despreciabas? Ahora pues sal y pelea contra él. Salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él. Y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Pero Zebul expulsó a Gaal y sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Pero no para ahí. Al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit. Y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando a Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre un hombro, y dijo a la gente que estaba con él, lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo, cortando también cada uno su rama, y siguió a Abimelech y la pusieron sobre la fortaleza, prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. ¿Hasta qué punto llegará la maldad de un hombre? Esta es la imagen de la depravación total. ¿Hasta dónde llegará alguien para retener el poder? Vemos tanta maldad en Abimelech. Vemos tanta maldad que ha hecho. ¿Cómo es posible que un hombre haga esto? De seguro nosotros vemos esto, lo que está sucediendo. De seguro nosotros vemos a Abimelech y diríamos, yo nunca sería capaz de hacer algo así. ¿Cómo es que alguien pudiera hacer algo así? Pero al ver esto es lo que hace el pecado en la vida de un hombre. Esto es lo que la depravación hace a un hombre. Esto es lo que una ambición egoísta hace a un hombre. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros también pudiéramos llegar a hacer algo así. Somos muy prontos de juzgar a Abimelech. Y a través de esta historia vemos tanta maldad que está sucediendo. Pero Dios está soberano aún aquí. Cuando vemos diferentes países alrededor del mundo que están sufriendo, están pasando por tragedias, tienen líderes malvados que matan a su propio pueblo, que hacen todo para mantener el poder. Pero aún en eso Dios sigue obrando. Dios está moviendo en medio de ello y el juicio de Dios caerá. Ténganlo por seguro, el juicio de Dios caerá sobre el pecado, sobre los pecadores. Y aquí el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Siquem. El pueblo de Siquem no eran inocentes. La palabra nos dice que ellos fueron los que le dieron todo a Abimelech para que él tuviera su poder. Lo empoderaron, le dieron dinero, apoyaron su reinado. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. En el verso 50, después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad. Y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron ahí y se encerraron y se subieron al techo de la torre. Esto fue
lo mismo que el pueblo de Siquem había hecho. Ellos fueron a fortalecerse en una torre de Baal, el Dios en la cual ellos habían hecho un pacto, el Dios que ellos se estaban consagrando, el Dios que ellos estaban adorando, el Dios en que ellos estaban pidiendo fortaleza, ellos estaban pidiendo protección. Se fueron a esconder ahí. Y ahí fue donde Abimelech prendió fuego. Y ahí vemos lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otros dioses. Cuando nosotros quitamos la mirada del Dios del pacto y hacemos pactos con otros dioses extranjeros. También aquí vemos que la maldad y la ambición, el egoísmo, la hambre del poder que tenía Abimelech seguía. Quería hacer lo mismo en Tebes. Sabía que él y su ejército habían viajado a Tebes. Y fueron y de la misma manera huyó el pueblo al techo de la torre. Y Abimelech vino a la torre y la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderles fuego. Él iba a hacer lo mismo. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Ahora vemos la profecía de Jotam que se está cumpliendo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. No sea que digan una mujer me mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. Se olvidaron de Abimelech. Y verso 56 y 57. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar sus 70 hermanos. Y Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Una aplicación que nosotros podemos agarrar de este pasaje es que el pecado siempre nos aparta de Dios y trae juicio. El pecado nos aparta de Dios y trae juicio. Si nosotros, una vez más, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo que nos ha transformado y renovado, nosotros fuéramos capaces de hacer cosas así. Nosotros fuéramos capaces de destruir ciudades, de matar a alguien, de dejar nuestra ambición egoísta llegar a este punto en la cual llegó Abimelech. Tomemos este pasaje como advertencia. Tomemos este pasaje como advertencia de lo que sucederá cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Dios que nos ha salvado y lo ponemos en algo más. Cuando nosotros queremos a alguien más que reine sobre nosotros. Cuando nosotros mismos queremos ser dioses, cuando nosotros mismos queremos el poder, cuando nosotros tenemos una hambre hacia la ambición, cuando nosotros deseamos hacer nuestra voluntad y quitamos la mirada de Dios. Esto es lo que sucederá. Esto es lo que sucede cuando una iglesia, cuando una persona, cuando un país se aleja de Dios y busca a otros dioses, hace un pacto con otros dioses. Esos dioses nunca van a cumplir, nunca van a proteger, nunca nos van a salvar, no nos van a proteger. Y de igual manera, poniendo nuestra confianza en los dioses, en otros dioses alrededor nuestro, terminaremos con el mismo juicio, buscando fortaleza, buscando cuidado en otros dioses y sufriendo el juicio de Dios en fuego. Pero a la misma vez hay esperanza. Hay esperanza que nosotros tenemos un buen rey. Hay esperanza porque Dios ha enviado un rey que debería reinar sobre nosotros, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros países. Dios ha enviado a Cristo.
Cristo que vivió una vida perfecta. Cristo que vivió una vida santa. Cristo que nunca pecó, que siendo hombre, que siendo tentado, nunca pecó. Cristo que fue a la cruz por nosotros, que tomó nuestro juicio, tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldad sobre Él y se despojó en la cruz y resucitó en gloria. Y ese rey va a regresar un día para su pueblo. No ponga su confianza en un líder político. No ponga su confianza en un rey. No ponga su confianza en un líder. Ponga su confianza, ponga su esperanza en el rey que viene. En el rey que vino, en el rey que está sentado a la diestra del Padre, todavía reinando sobre su pueblo. Y aun cuando nosotros vemos maldad en nuestro contexto, en nuestras familias, en nuestros países, Dios sigue reinando. Dios sigue estando en su trono y va a regresar a traer juicio. De igual manera como la maldad y el pecado de Abimelech y el pueblo de Siquem fue castigado, fue juzgado por Dios, de igual manera Dios va a regresar a castigar, a juzgar el pecado. Creyente, iglesia, sigan firmes. No se olviden del Dios de su pacto. No se olviden del Dios que los ha sacado, que los ha liberado, que los ha perdonado y que los ha limpiado. No busquen a otros dioses. No busquen al Dios del dinero, no busquen al Dios de la prosperidad, no busquen al Dios intelectual. Busquen al Cristo que vino, que al Cristo que sigue reinando. Por último, nunca nos olvidemos que siempre necesitamos la gracia de Dios. Una vez más, quiero dar énfasis, porque es muy fácil salir de aquí y decir yo nunca haría algo así. Es muy fácil leer el libro de los jueces y ver una y otra vez cómo el pueblo se arrepiente de sus pecados, buscan a Dios, Dios levanta un líder y ellos siguen a Dios, pero luego se desvían otra vez, se prostituyen otra vez, siguen otros dioses otra vez, y luego se arrepienten y se vuelven a Dios y claman a Dios y otra vez este ciclo. Y es muy fácil decir eso nunca pasaría aquí. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, esto sería nuestra historia. Esto sería nuestro destino. Siempre hay que rogarle al Señor por su gracia en nuestras vidas. Siempre hay que rogarle por la gracia de Dios en nuestra iglesia. Siempre hay que rogarle a Dios por su gracia y misericordia en nuestro país. Porque si no fuera por eso, por Él, esto sería nuestro destino. Esto es hasta donde llegará la depravación y la naturaleza pecaminosa del hombre, si Dios no obra de manera milagrosamente. Por último, iglesia, la historia de esta iglesia se sigue escribiendo. Nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos la bendición de que las generaciones que vienen después de nosotros se acuerden del Dios de su pacto, que no haya necesidad de que busquen a otro Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos, a recordar a nuestros hijos de dónde Dios nos ha sacado, de cómo ha sido fiel Dios en nuestras vidas, y no hay necesidad de buscar en otro lado. El futuro de las generaciones que vienen y la condición de la iglesia descansa en nuestra fidelidad hacia Dios. Si nosotros decidimos ser fiel a Dios, no apartarnos de Él, no apartarnos de su mandamiento, no apartarnos de su voluntad, ni de su palabra, ni de quién es, y instruir y enseñarles a las generaciones que vienen, que tienen un Dios grande, que tienen un Dios soberano, un Dios del pacto, un Dios que cumple, un Dios que no hay necesidad en la cual nosotros tengamos que buscar cualquier otra cosa, porque todo se encuentra en Él. Sigamos fiel, sigamos firme, hasta que un día regrese nuestro Rey y nuestro Salvador para juzgar y aplacar el pecado. Y si estás aquí y estás sin Cristo, si todavía no has puesto tu fe
en lo que Cristo ha hecho por ti, si sigues en tu pecado, si sigues en tu rebelión, te ruego que te arrepientas, que te vuelvas hacia Él. Porque sin Dios, sin consagrarnos a Él, esto es nuestro futuro. Esto es lo que nos espera. Pero con Él hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de perdón de pecados. Te ruego que te arrepientas y pongas tu fe en Él. Iglesia, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros.